Diálogo Directo. 17 horas 14 minutos, diálogo directo de inmediato con Cristian Flores, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un gusto estar en este espacio, un agradecimiento especial por la invitación y un saludo con todas y todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de Pichincha Comunicaciones. ¿Usted está en Quito o está en Cuenca? Estoy en Cuenca en este momento. Ah, ya. En estos días me voy a Quito. Bueno, debido a las restricciones de movilidad hay problemas para poder ir, pero estamos ya intentando llegar. Bueno, el día de hoy se supo y se ha evidenciado en las redes sociales, fundamentalmente, que al menos en 8 ciudades, si no es más, o en 8 provincias inclusive, se produjeron movilizaciones, protestas en contra de las medidas de shock adoptadas por el régimen. ¿Es esto así? ¿Están participando en estas protestas los estudiantes? ¿Se prevén nuevas movilizaciones? Es mi primera pregunta. Sí, efectivamente, los estudiantes llevamos movilizados ya algunas semanas. Esto parte desde iniciativas de movilizaciones de colectivos estudiantiles y las federaciones como tal, las federaciones filiales han venido ya convocando movilizaciones en la anterior semana debido al recorte del presupuesto universitario y en esta semana también exigiendo la decisión de fondo de la Corte Constitucional y también la restitución de los valores del Ministerio de Finanzas. Nos hemos sumado para de nuevo decir no al recorte presupuestario y también para decir no a una ley humanitaria que afecta gravemente los derechos laborables de la gente, a las medidas que se han implementado en el país, medidas económicas que atentan a todo un pueblo. Entonces, como estudiantes, como parte de la población, como hijos de las y los trabajadores, hemos estado y desde nuestra estructura estamos organizándonos también y saliendo a las calles. Hoy fue el caso de Esmeraldas, de Guayaquil, de Machala, de Azogues con la UNAE, y bueno, algunas Babahoyo, algunas universidades que se Bueno, que en metieron. Quito también hubo movilizaciones, le Sí, cuento, sí, sí, Cristian. efectivamente. Incluso conocemos también que de Quito estuvieron diversos compañeros, compañeras, estudiantes y bueno, la sociedad en general entendiendo que en este momento es necesaria la unidad de todos los sectores para combatir, digamos, o un régimen que no está con el pueblo, sino está con los intereses más beneficiados históricamente en el país. Pero el presidente Cristian ayer hizo un llamado a que todos arrimemos el hombro. Él dice que hay que dialogar para ponerse de acuerdo y que de aquí en adelante el país comienza el año del desarrollo. ¿Será así? Nosotros tenemos serias dudas y en promesas ya no creemos. Incluso creo que las palabras se las lleva el viento cuando las palabras son solo eso, son palabras. Y ya hemos tenido promesas 3 años, otras promesas no creemos, se creen en las acciones y las últimas acciones dicen todo lo contrario. ¿Cómo podemos hablar de progreso para el último año si tenemos afecciones bastante graves en este periodo de crisis, en un periodo en el que ahonda más y la crisis? Entonces es preocupante. ¿Y qué vamos a hacer los ecuatorianos respecto de lo que el propio presidente de la República dijo, en el sentido de que él respalda a quienes le respaldan, refiriéndose a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero nunca refiriéndose a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil, a los médicos que están en primera línea de la pandemia, etcétera, etcétera? Porque ahora ya hubo represión aquí en Quito, en la Plaza de Santo Domingo se reprimió a los manifestantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que se debe hacer? Hay que ser claros en este sentido y el gobierno, obviamente, ¿no? Ya ha demostrado sus intereses de que él está con quienes lo defienden, eh, defienden mal incluso. Los policías, los militares no dejan de ser pueblo, entonces creo que ahí hay un grave error también de las fuerzas del orden. Sin embargo, eso es claro. Veamos el inicio del año. Se recortó el presupuesto a las universidades
y se aumentó y se compró equipamiento para reprimir al pueblo que se manifiesta. Entonces, es para nosotros contradictorio esas palabras y es la muestra clara de que el gobierno se acerca incluso a vulnerar el Estado de Derecho en el que nos encontramos por Constitución, convirtiéndolo en un Estado eh, tirano que básicamente ejecuta sus acciones a la fuerza, sin consulta al pueblo y peor, sin considerar lo que el pueblo exige. Creo que desde esa parte los ciudadanos estamos obligados a unirnos, organizarnos y luchar desde nuestros diferentes espacios, desde nuestras trincheras, como bien se dice. Hay diversos sectores que hoy se unieron, salieron, demostraron la fuerza que tiene el pueblo. En octubre también fue así. Solo la unidad ciudadana nos permitirá salir de este mal gobierno, de un gobierno que nos está atacando los sectores más básicos para poder cubrir cualquier crisis y para poder desarrollarnos como país, como es la salud y la educación. ¿Qué piensan los jóvenes sobre el ofrecimiento del régimen de que una de sus prioridades en este último año será defender el empleo? Yo, en ese sentido, quisiera mencionar que primero nosotros tenemos que preguntarnos de qué empleo nos habla el gobierno nacional. Tal vez del empleo de las grandes empresas que están despidiendo en este momento, sobre todo a los jóvenes que tenían contratos ocasionales, o tal vez del empleo que se prometió a los jóvenes en un inicio de este gobierno y nunca llegó, o tal vez de ese Plan Nacional de Desarrollo que decía que iba a reducir la tasa de desempleo juvenil a menos del 7%, y al finalizar el 2019 estaba con tendencia a subir del 9%. Entonces, ahí sí nos preguntamos primero de qué empleo nos habla. Tal vez yo creo que se refiere muchísimo al subempleo en el que hemos visto obligados a encontrarnos y que no es digno, no es apto y no se ajusta a los años de preparación que tiene la juventud, ni tampoco a las necesidades que tiene la juventud ecuatoriana. Y desde esa lógica, yo creo que hay una lectura bastante errada en el informe de la Nación del 2020 y sobre todo esto pasa por una falta de construcción de política pública para el sector ahorita más golpeado económicamente. Somos uno de los grupos etarios más amplios del país y sin embargo somos el grupo también que cuenta con mayor tasa de desempleo. Entonces es muy preocupante esta situación. Hay estudiantes que están saliendo en este momento y se sienten perjudicados, salen de las universidades y no tienen en dónde trabajar. Entonces, ¿qué hablamos de empleo? Otro eje fundamental, y le voy a ir preguntando de estos tres ejes para que la juventud también tenga una posición. Otro eje que dijo que el gobierno va a defender este año es la alimentación. ¿Estaría garantizada? Yo creo que es para muestra un botón. Tuvimos una pandemia, una crisis sanitaria que le imposibilitó de trabajar a muchísimas familias. Y hay que remitirnos a los datos. Es imprescindible que nosotros veamos cuáles fueron las cifras, como le mencioné antes, de empleo pleno en el 2019. No llegaban al 50%. Y esa otra parte, que es la mitad más uno de la población, ¿qué tenía que hacer? Porque son gente de comercios informales, son gente que tiene su pequeño negocio, son trabajadores informales en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Si ¿tenemos la alimentación garantizada? Yo creo que no, no parte que tenemos la alimentación garantizada porque eso significaría que tengamos un empleo pleno, un empleo que nos permita acceder a todos los servicios todos los elementos de la canasta básica. Y ahora, en esta época de crisis, de hecho, aumenta el costo de la canasta básica debido también a las dificultades de movilización y de producción. Y efectivamente, si existe un recorte en los salarios porque se plantea que se reduzca la jornada laboral, ¿cómo se accede? Entonces, ¿cómo tenemos un acceso a la alimentación si ni siquiera llegamos a la canasta básica con el sueldo básico?
y peor aún si se recorta las jornadas laborales y por ende el sueldo también. Finalmente, Cristian, el mandatario también dijo que otra de sus prioridades será la salud. Y usted sabe cómo ha sido el manejo de la pandemia en el Ecuador. Bueno, ya sabemos que es una crisis mundial, pero ¿qué piensan los jóvenes de cómo se ha manejado la crisis sanitaria en el Ecuador? Mire, nosotros dentro de la salud tenemos diversas preocupaciones. La primera preocupación académica es que efectivamente la pandemia dio un golpe fuerte a todo el sector de la salud en temas circunstanciales como son el equipamiento, la infraestructura que se han venido perdiendo a lo largo de todos estos años, que se han venido desabasteciendo, y eso también hay que mencionarlo y denunciarlo. Hay un intento del gobierno por desarticular todo lo que se refiere al sector público, y esto responde a una agenda neoliberal que lo que busca es privatizar a futuro sectores como la salud, la educación, y ya vivimos en este momento otros tipos de sectores, como por ejemplo en este momento conocemos el tema de medios públicos, conocemos el tema de los ferrocarriles, de la aerolínea de TAME. Entonces hay este intento que no es una casualidad, es algo ya trabajado, que ya tenía otra, y encontraron en el coronavirus el pretexto perfecto. Entonces la salud no se puede garantizar si no hay una salud para todos. Si la salud es privada, entonces simplemente nos vamos a morir porque no podemos acceder, porque no vamos a tener los recursos económicos. Y si se desabastece, si se despiden trabajadores de la salud, ¿cómo vamos a acceder? Yo ahí sí quisiera mencionar algo que incluso es lógico, ¿no? Nosotros en la pandemia evidenciamos que nos faltan trabajadores de la salud, que nos falta gente y que nos faltan recursos. Y claro, se felicitó a los médicos, a los incluso internos rotativos, en nuestro caso de los universitarios, porque eran la primera línea para enfrentar al coronavirus. Y un mes después, en cambio, se despiden a funcionarios del sector de la salud. Entonces es bastante incongruente porque ni siquiera salimos bien de la pandemia y ya estamos desabasteciendo el sector que a la final nos permitió de una u otra manera resistir como ciudadanos con el fuerte golpe de un pésimo manejo durante la crisis sanitaria. Yo ahí sí quisiera hacer un llamado al gobierno nacional y a todo el sector de la salud a defender, porque a través de la salud, si no tenemos salud, no tenemos nada y tenemos que defendernos de alguna manera. Sin duda, el pensamiento y la posición de los jóvenes universitarios en la voz de Cristian Flores, presidente de la FEGUE Nacional, estuvo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Muchas gracias, Cristian. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a usted y gracias a todo Pichincha Comunicaciones. Es imprescindible que en este momento demos una voz desde la ciudadanía, que es lo que necesitamos como país. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.